después de horas. De hecho, yo empecé como periodista a los 17 años, hace 50 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria, y lo hice con un artículo sobre el halconazo del 10 de junio de 1971, en que entrevisté a mis compañeros que habían ido a la manifestación eh, y, y saqué, bueno, eh, saqué un artículo, escribí un artículo que le llevé a un periodista que yo respetaba mucho, no lo conocía, pero era amigo de un amigo que se llamaba Federico Campbell, ya fallecido, y Federico Campbell le llevó el artículo al director del suplemento cultural de la revista Siempre, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco publicó el artículo. Lo escribí al día siguiente del halconazo, lo escribí el 11 de junio de 1971 y el artículo se publicó en la edición siguiente de la revista Siempre. Sentí yo en ese momento que era un momento muy importante para mí, para un chico de 17 años, no solamente el que me pagaron 150 pesos, que para mí era muy importante, sino que realmente sentí que era mi vocación. Siempre he sido un rebelde y esto pues me hacía ser rebelde ante el gobierno de Luis Echeverría y he seguido siempre siendo un rebelde y ahora es contra pues las ideologías que limitan la libertad. Es cierto que mi camino hacia el liberalismo empieza por el liberalismo político. En un principio para mí era muy importante construir una democracia en México y mis artículos pues manifestaban ese punto de vista de que era importante tener la libertad de expresarse, de protestar, de tener un sistema realmente democrático. La primera vez que yo voté, por ejemplo, en 1976, el ganador de la elección, José López Portillo, recibió el 100% de los votos oficialmente, según el colegio electoral, que era la Cámara de Diputados dominada por el propio PRI. A pesar de que yo había votado por el único candidato de oposición, Valentín Campa, que sin embargo fue postulado por el Partido Comunista, que era ilegal y por lo tanto mi voto fue anulado junto con todos los demás votos por Valentín Campa. Entonces para mí eso era inaceptable. Cuando yo vivía en Canadá y en los Estados Unidos vi cómo funcionaba una democracia liberal y realmente pensé que era pues mucho más sano. Y luego en la universidad leía a Robert Nozick, entre otros autores del anarquismo libertario. Robert Nozick, en particular su libro Anarquía, Estado y Utopía, me enseñó que el marxismo en el que me habían educado en el Colegio Madrid y en la Prepa 8 durante la juventud, pues no tenía razón de ser. Y fui defendiendo cada vez más las libertades económicas. Y en cuanto a las libertades personales, pues siempre las he defendido, siempre he estado en desacuerdo con las posiciones de que el gobierno debe decidir lo que puede uno consumir o fumar o qué sustancias utilizar o no utilizar o qué alimentos consumir o no consumir. Y he estado también en desacuerdo con que esa labor moralista la tenga la iglesia. No soy religioso, soy agnóstico, o la familia. Pero cuando finalmente, por ejemplo, empecé el programa de la entrevista con Sarmiento en 1997, ya el mandato de Ricardo Salinas, que era mi jefe, fue abiertamente que la entrevista tenía que entrevistar a todos, a los del gobierno y a los de la oposición. Y pues así lo hicimos. Igual entrevistaba yo a Diego Fernández de Ceballos que a Cuauhtémoc Cárdenas, entrevisté a Andrés Manuel López Obrador cuando nadie se atrevía a entrevistar a Andrés Manuel López Obrador, y a Porfirio Muñoz Ledo y a Ifigenia Martínez, y en fin a todos los personajes tanto de la izquierda, de la derecha como del centro. Yo nunca oculté que yo soy un liberal y que por lo tanto a veces o con mucha frecuencia yo tenía puntos de vista distintos a los de quienes yo entrevistaba, pero pues igual entrevistaba yo al secretario de Gobernación de los gobiernos priistas que entrevistaba yo a quienes representaban a la oposición, y yo estaba absolutamente convencido de que ese tenía que ser el trabajo. Y claro, ya a partir de ese momento, ya en los años 90, de hecho la represión o las restricciones a la libertad de expresión pues ya eran mucho menores. A ver, liberalismo es la
la teoría de que el Estado debe respetar las libertades individuales, de que el individuo tiene capacidad para tomar sus propias decisiones. Hay, hay un liberalismo social, ese era el término que utilizaba Carlos Salinas de Gortari, y lo que él hacía fundamentalmente es que defendía una economía de mercado, pero mantenía programas de distribución de la riqueza como el programa Solidaridad. Yo estoy de acuerdo en ese tipo de iniciativas siempre y cuando se respeten los derechos individuales. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de una forma u otra, ha recuperado uno de los preceptos de uno de los liberales más importantes del mundo, de Milton Friedman, de la Universidad de Chicago. Milton Friedman sostenía que para ayudar a los pobres, si ibas a tener programas sociales, para ayudar a los pobres a través de programas sociales, no deberías de crear grandes instituciones burocráticas, sino dar el dinero directamente a los pobres en efectivo. Eso es lo que hace Andrés Manuel López Obrador, que en lugar de tener guarderías, en lugar de tener refugios para mujeres, prefiere utilizar el dinero y dárselo directamente en un subsidio a los pobres. Yo podré estar de acuerdo o en desacuerdo. Sin embargo, es muy interesante cómo un presidente que se dice de izquierda, aunque a veces se dice liberal, pero que también se dice progresista, curiosamente está recuperando uno de los programas más notables del economista liberal más importante de los años 70, Milton Friedman. Yo colaboro con medios que en parte obtienen sus ingresos de publicidad gubernamental. Yo en lo personal pienso que no debería existir la publicidad gubernamental. ¿Por qué pienso eso? Porque pienso que esta publicidad gubernamental siempre tiene pues algún tipo de situación lesiva. Si va a existir la publicidad gubernamental, si es necesaria la publicidad gubernamental, creo que se tiene que utilizar bien, creo que tiene que ser ejercida de forma profesional, atendiendo a la circulación de los medios, atendiendo realmente a la influencia que puedan tener los medios y no a la cercanía ideológica. Yo nunca he aceptado un cargo en el gobierno, me han ofrecido en 3 ocasiones ser embajador, nunca he aceptado, y además los distintos partidos políticos me han ofrecido candidaturas y los gobiernos me han ofrecido distintos puestos públicos. Yo pienso que es muy importante que entendamos que o eres periodista o eres funcionario público, y yo no soy funcionario público ni tengo vocación de servicio público. Lo que sí tengo es vocación de periodista. Estamos viendo un cambio que es un cambio de fondo. De hecho, es muy posible que veamos desaparecer muchos medios en los próximos años, y sin embargo creo que vamos a ver la consolidación de otros medios. Creo que para empezar los medios tenemos que ser ahora inmediatos. Ya no puedes vivir siendo una publicación semanal o siendo una publicación mensual. Tienes que tener una capacidad de reacción inmediata, y esto lo digo para los medios electrónicos y para todo, y todos tenemos que digitalizarnos. A veces es sorprendente el cambio. Yo tengo 728,000 seguidores en Twitter, y bueno, pues esto es superior a la circulación de yo creo que de todos los periódicos en la Ciudad de México, no sé si en el país, pero ciertamente es un número que espanta, y sin embargo cambia el esquema de negocios. A ver, yo en lo personal no vendo publicidad, nunca he vendido publicidad, ni enciclopedias tampoco, nunca he sabido vender nada más que mi trabajo periodístico, recibiendo por supuesto las remuneraciones que cada una de los medios en que escribo, en que hablo, me dan. La revista Vértigo, en este momento el Heraldo Radio, Televisa, porque estoy en Televisa en tercer grado, o TV Azteca. Y yo lo que creo que todos tenemos que hacer es adecuarnos constantemente a los cambios tecnológicos, porque estos cambios tecnológicos van a significar una transformación, o lo están significando ya, de la manera en que se comunica la gente, de la manera en que la gente recibe su información. Tenemos que estar conscientes de eso. El reto es enorme. Yo creo que hay una función para un medio como Twitter, como una plataforma como Twitter, pero 280 caracteres no te permiten conocer casi ningún tema en profundidad. Tenemos que aprender a hacerlo, y las propias plataformas están
pues dándose cuenta de lo complicado que es nuestro negocio. Facebook censuraba hace unos días cualquier tipo de afirmación de que el coronavirus pudo haber sido creado en un laboratorio. ¿Por qué? Porque lo decía Donald Trump y Donald Trump no era políticamente correcto. El momento en que lo dijo Biden, eliminó la prohibición para emitir esa opinión. Y mi punto de vista es, como liberal, es que no debería ser el papel de la plataforma decidir qué es verdad y qué no es verdad, porque usualmente la gente se puede equivocar. Y yo creo que es muy importante que podamos escuchar los distintos puntos de vista. Estoy en desacuerdo con la censura a Trump en Facebook o en otros medios o en Twitter, y sin embargo estoy completamente en desacuerdo con casi todas las políticas que defendió Donald Trump, lo cual no significa que esté a favor de Biden. O sea, hay muchas cosas que está haciendo Biden ahora que me parecen inaceptables, y creo que el papel del periodismo debe ser la crítica a quienes ejercen el poder. Esa es la función fundamental que seguimos teniendo. Pero yo creo que el buen periodismo va a sobrevivir. Estamos viendo que algunos medios cobran la publicidad y cobran el número de personas que los ven. Hay otros medios que están vendiendo suscripciones. Yo creo que esa es la forma de hacerlo. Yo no creo que la solución sea hacer que Facebook o Twitter paguen una comisión por usar información, porque pues finalmente lo que ellos van a decidir es pues no dar a conocer esa información. Creo que debe ser el mercado el que decida, y lo que tenemos que hacer quienes vivimos profesionalmente de este negocio es encontrar formas de monetizar el trabajo que estamos realizando. Estamos viendo distintos casos en que esto se está haciendo, pero también me queda claro que muchos medios van a desaparecer.